Muchos se preguntan qué pasó con la cantante Britney Spears. Sabemos que fue arrestada en California hace unos días atrás bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol. Y es que hace muchos años atrás que la cantante mundialmente conocida por un montón de éxitos está atravesando unos problemas en su vida bastante importantes con conductas totalmente inapropiadas quizás en las redes sociales y ahora también este arresto por estar bebida con el coche y bueno, luego quedó en libertad, es cierto, en la madrugada del jueves compareció ante el Tribunal Superior del Condado. También es cierto que su cuenta de Instagram, que estaba muy explotada, ¿no?, en los medios de comunicación porque se la veía muy rara haciendo cosas súper extrañas en estas redes sociales. Entonces, hace unos días atrás parece que se eliminó la cuenta de Instagram de Britney Spears justo cuando se conoció la noticia de su arresto. Es verdad que Britney en la época de los 2000, incluso un poquito antes si no me equivoco, fue una de las estrellas del pop más exitosas de toda la historia de la música en esos años, con éxitos como Toxic, Every Time, Give Me More, Womanizer, Baby One More Time, entre otros. Sin embargo, es cierto que la cantante declaró en enero de 2024 que nunca volvería a la industria musical. Es que todas las miradas están puestas en Britney. La cantante volvía a ser noticia debido a su extraño comportamiento en los últimos meses. Desde comienzos de 2026, varias fuentes cercanas al artista aseguraron que la también actriz estaría pasando por una etapa de inestabilidad, tanto a nivel personal como emocional. Desde que finalizó la tutela legal que controló su vida durante 10 años, no fueron pocos los comentarios que criticaban su contenido en redes sociales, especialmente en Instagram, como ahora os decía, donde la cantante compartía todo tipo de bailes con algunos internautas que tacharon de muy extraños o preocupantes, aunque ella siempre lo negase. Sin embargo, el verdadero foco de atención fue hace unos días atrás cuando conocíamos la noticia de que, según las actas policiales, Britney había sido detenida en California por conducir bajo efectos del alcohol. Es información que está en desarrollo y es Britney Spears, que ya saben que luego la gente anda muy preocupada por su bienestar, por cómo le estará pasando. ¿Qué hizo ahora? Pues resulta que estuvo en California y que fue arrestada. Esto por manejar, como dicen allá, bajo la influencia de sustancias que todavía no debidas. Sí, no sabemos qué sustancias, ¿no? No sabemos qué sustancias tóxicas. Fue esto alrededor de las 10 de la noche cuando fue arrestada. Estuvo en la comisaría hasta las 6 de la mañana cuando ya fue liberada, pero pues ahí están las últimas noticias de Britney Spears. Son esas, acaba de suceder el día de ayer. Hay que meternos a su Instagram, ya ves que siempre sube un video bailando. ¿Qué fue lo previo? Para ahí que nos dé pistas, a ver si se andaba. Pero es que ese es en su casa en Cabo. Y entonces ahorita se fue a Estados Unidos seguramente algo y se le olvidó que cambió de país y que las reglas son diferentes y cambian. Así que tenemos problemas familiares muy graves, comportamientos erráticos e inestabilidad que aumenta la preocupación por esta gran artista. Pero también, ya que estábamos hablando todo este tiempo de la desclasificación de archivos del caso de Jeffrey Epstein y todo lo que está sucediendo en torno a esta artista, tenemos que hablar de teorías muy inquietantes que salieron de la desclasificación de archivos. Y es que es cierto que el nombre de Britney aparece 115 veces en los archivos del caso. La estrella del pop y sus hijos fueron víctimas supuestamente de experimentos durante más de 10 años, según varios correos que se exponen. Es que, según estos nuevos documentos obtenidos por TMZ, Britney Spears vendió su parte de propiedad de su catálogo a Primary Wave, una editorial musical, pero no está claro cuánto le pagaron a Britney por la música. El monto exacto en dólares no está en los documentos, pero las fuentes describen el acuerdo como un acuerdo histórico similar al que tuvo Justin Bieber cuando vendió su música. Documentos que mostraban que Britney, representada por Kate Hudson, firmó un acuerdo para vender música el 30 de abril. Es que los archivos desclasificados de Jeffrey vuelven a incendiar internet y esta vez también aparecía el nombre de Britney. Aparecía un correo muy inquietante que hablaba de un misterioso proyecto de UCI neonatal. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver con Britney?
Hay un intercambio que involucraba a un médico ligado a la UCLA y mencionaba problemas de custodia internacionales y también financiación privada, todo mientras la artista estaba bajo tutela legal. No había pruebas de clonaciones o algo así, de lo que algunas veces se ha mencionado en torno a Jeffrey, si había experimentos médicos más allá de lo que sabemos a día de hoy, pero todo esto da puerta a las teorías más perturbadoras que jamás se han escuchado acerca de una artista de la talla de Britney Spears. Es verdad que ayer hablábamos del Rancho Zorro, ese rancho que se ubica cerca de Stanley, en el condado de Santa Fe, Nuevo México, y que fue adquirido por Jeffrey en el 93, una finca que abarcaba alrededor de 4.000 hectáreas, una mansión principal de más de 2.600 metros cuadrados. El rancho funcionaba durante años como retiro aislado para el financiero con un nivel de control y discreción muy superior al de otras de sus propiedades. Esto lo convertía en un lugar ideal para actividades lejos de miradas externas. Diversos demandantes y testigos aseguraron que el rancho fue escenario de auténticas barbaridades con tráfico. Una de las primeras en denunciarlo fue Annie Farmer, que declaró haber sido por Jeffrey Epstein Maxwell a mediados de los 90, y esto se marcaba un contexto de supuestas estancias de retiros privados organizados por el magnate y ex empleados que habían descrito un entorno con vigilancia muy constante. A principios de los 2000, Jeffrey empezó a contar a científicos y empresarios una idea que sale en estos archivos que sonaba a ciencia ficción. Él pretendía usar este rancho de Nuevo México como base para inseminar a mujeres con su propio esperma y sembrar la raza humana con su ADN. Según las fuentes del New York Times, entre otros, hablaban abiertamente de un plan para embarazar simultáneamente a unas más de 20 mujeres en aquel rancho. De ahí venía el nombre de Baby Ranch, vinculado a esas fantasías de mejorar genéticamente, etcétera, etcétera. Realmente no hay pruebas de que se llegara a ejecutar de forma organizada tal cosa, ni de que existiera una estructura médica formal para todo esto. Sin embargo, los documentos recientes del Departamento de Justicia reavivaron todas estas sospechas. Tanto por mencionar las ideas de superraza como las nuevas alegaciones sobre la red de mercado negro con mujeres presuntamente llevadas allí para tener hijos, en paralelo a esos planes delirantes, el nombre de Jeffrey aparece vinculado a un proyecto mucho más formal y aparentemente respetable. Aquí encontramos la propuesta de investigación sobre el desarrollo cerebral de recién nacidos gravemente enfermos, y ahí entraba en escena Mark Tremo, neurólogo y profesor asociado vinculado a la UCLA, especializado en la relación entre el sonido y el cerebro. Y en una serie de correos electrónicos, Tremo escribió a Epstein sobre cómo los recién nacidos succionan un chupete con más intensidad cuando escuchan la voz de su madre, en comparación con la de otra mujer. Una conversación que formaba parte de una propuesta de financiación de $500,000 para un programa llamado The Jeffrey Project for Development in Critically Infants, un proyecto que estaba centrado en estudiar si la estimulación auditiva como la música o la voz de los padres podía reducir el dolor y el estrés en bebés prematuros ingresados en la UCI. La propuesta, según los documentos, no llegó a financiarse y no hay evidencias de que se implementara allí. Sin embargo, el simple hecho de bautizar el proyecto con el nombre de Jeffrey y asociarlo a una investigación con recién nacidos obviamente alimenta la narrativa de que el magnate quería proyectar su imagen como mecenas científico también en el campo neonatal. Y claro, todas las cosas que hay o las barbaridades que este hombre habría hecho o habría propuesto a alguno de sus socios, pues es muy horroroso pensar en que en este campo neonatal se quisiese meter este señor. Pero también tenemos que comentar uno de los rumores recurrentes en redes sociales en torno a Jeffrey Epstein, su red y también el Rancho Zorro, y fue el supuesto papel de Britney Spears como paciente o víctima dentro de todo este universo. Se especuló mucho con que la cantante, que durante años estuvo bajo una estricta tutela legal, podría haber sido sometida a controles médicos abusivos y vinculada a proyectos asociados a aquel rancho. En los archivos de Jeffrey sí aparece un correo electrónico de 2011 enviado por el neurólogo Mark Tremo. En él se menciona a Britney Spears de manera muy breve y en el contexto de su propuesta de investigación sobre recién nacidos. Justamente lo asociaban. Pero este neurólogo hablaba sobre el experimento de los chupetes y mencionaba a Britney Spears
en alguno de estos mensajes. Esto fue suficiente para que se instalara la narrativa de que habría sido considerada como parte de un supuesto proyecto. Pero, ¿es la Britney a día de hoy la que tenemos con tantos problemas por culpa de Jeffree? Pero pese a que se habla de clonación, de embarazos forzosos, de planes secretos, no existe ninguna prueba pública que sitúe a Britney como paciente en el Rancho Zorro, ni asociada de forma directa al proyecto neonatal ligado a Jeffrey Epps. Documentos judiciales, archivos del Departamento de Justicia y las investigaciones sobre aquel rancho se centran en víctimas anónimas o identificadas en demandas, y las conexiones que se han insinuado permanecen en el terreno de la especulación, aunque sí es cierto que, como muchas otras cosas, hay términos que para muchos resultan muy creíbles. En estas capturas de pantalla que circulan por las redes sociales mostraban estos intercambios donde el neurólogo y Jeffree hablaban todo esto relacionado con Britney Spears, pero lo insólito es por qué enviarían a Britney cuidados neonatales si ella ya había tenido a sus hijos. ¿Qué es lo que pasaba aquí realmente? Porque este intercambio de mails ocurría mientras Britney estaba bajo tutela legal, ese régimen controlado por su padre que la privaba de libertades básicas durante al menos 13 años. En ese periodo, la artista fue internada en la UCLA sin poder salir. Usuarios especularon sobre posibles embarazos forzados, abortos o experimentos médicos, y algunos recordaron que Britney tenía ese dispositivo intrauterino justo en ese momento. Decían: siempre pensé que Britney se rapó la cabeza para verse poco atractiva y que dejaran de con ella. Sabía que la traficaban y estaba sufriendo mientras otros hacían dinero con ella. Esto está pasado de lanza, güey. Britney también está involucrada en todo este pedo. No de la manera que ustedes creen, pero ahí voy para allá. Todo lo que vas a escuchar en este video es información verificada, confirmada. No son teorías, no es información falsa, que hay 300,000 millones de cosas que son falsas. Tú puedes corroborar esta misma información en internet para que veas que todo es cierto. Michael Ovitz, expresidente de Disney, agente muy importante de Hollywood, amiguito de Tom Cruise y otras celebridades, estuvo involucrado con Jeffree. Jeffree y este güey se reunieron varias ocasiones para hacer planes. Trabajaron en conjunto, vaya. ¿Para qué? No se sabe. Vamos a poner aquí un punto y aparte y comenzamos con los correos que mencionan a Blancanieves. Sigan esta línea del tiempo de los correos que le envió un banquero a Jeffree sobre Blancanieves. El banquero escribe: eso fue divertido, salúdame a Blancanieves. Jeffree responde: ¿qué personaje te gustaría para la próxima vez? Banquero responde: me gustaría la Bella y la Bestia. Jeffree responde: solamente tengo uno. Otro email recibido por Jeffree: esa Blancanieves me la cogí 2 veces. Tan pronto se puso el disfraz, En otro correo, Jeffree le manda mensaje a una mujer y le dice: consigue el vestido de Blancanieves. La mujer le responde: lo haré. Seguimos con el consultorio dental que estaba en esta isla. Esta imagen fue publicada hace muy poco, donde se aprecia que es un consultorio dental. Vemos varias máscaras de hombres. No sé ustedes, pero esta cara me parece conocida. Es absurdo que necesitaran un consultorio dental en esta isla. Como para qué chingados necesitan una limpieza dental en una isla en medio de la nada. O sea, no tiene sentido. Mucho se especula que este consultorio realmente era una sala de tortura. Y espérense, eso no es nada. Existe este rancho Nuevo México donde Jeffree planeaba crear una nueva raza humana. El plan era conseguir a 20 mujeres que para él fueran perfectas e inseminarlas para que dieran a luz a esta nueva raza humana perfecta para él. Recientemente también fueron públicas estas fotos de este pizarrón con palabras clave, donde podemos ver que está escrito plantas, poder, música. Realmente sí hay una orden, güey, qué impacto. Aquí está la parte que voló mi cabeza. Un neurólogo llamado Mark Clamo le escribe a Jeffree. Es que no lo puedo creer, o sea, no puedo. Un compañero que tengo en Universal Music me ha ofrecido a Britney Spears para el proyecto neonatal. ¿Saben de qué es este proyecto? Control mental. Planeaban modificar el cerebro a Britney. Ay, no, wow. En el correo viene como desarrollo cerebral. Pero güey, por favor, espérense que ahorita les va a explotar la cabeza. Britney fue hospitalizada en un psiquiátrico en el 2008 en contra de su voluntad. Después de ahí un juez dictaminó que Britney no podía tomar ninguna decisión por su propia voluntad, así que básicamente todas las decisiones como su salud mental, o sea, todo, eran tomadas por la familia. O sea, Britney era el títere. Y ya esto para rematar, Jeffrey Epstein financió este hospital las mismas fechas donde Britney fue internada. Hay todo tipo de teorías, los medios de comunicación se encargaron de todo esto, hablando de teorías de si realmente Britney Spears fue sustituida por un clon. Internet replicó aquel fenómeno. También con Avril Lavigne había pasado algo similar en su momento. Estas historias que la gente hace con estrellas del pop sustituidas supuestamente por clones, y esta vez le tocó a Britney Spears, pero claro, todo a raíz de los archivos de Jeffrey Epps. Teorías que eran uno de los asuntos favoritos aquí, parte de en la cultura. Bueno, de hecho la propia Britney dijo:
Me gustaría que esa historia tan chula fuese real, pero no lo es. También es muy llamativo en una de las publicaciones documentales que se hicieron sobre Britney Spears y su carrera por los 2000 hasta 2008, si no me equivoco. AMC Crime, que hizo un documental llamado Controlando a Britney, dijeron cosas muy impactantes, que tenía una tutela muy grande del padre. Todo eso se contó aquí, y aparte periodistas contaron que descubrieron que era monitorizada a un nivel extremo. ¿Monitorizada? Lo que explicaban aquí es que le controlaban el móvil para ver todas sus interacciones y poder pararlas, incluso con sus abogados, y tenían pruebas que había un micro en su casa para grabarla mientras estaba allí con su marido o sus hijos. Al principio la monitorización de sus comunicaciones se justificaba porque había una persona que en teoría quería aprovecharse de ella, pero ¿esto tiene sentido después de tantísimos años? La obsesión periodística no consistía en saber qué pasaba por la cabeza del artista, sino entender cómo los tribunales consideraban a la cantante una persona incapaz de elegir abogado, vivienda o amistades, y al mismo tiempo de generar millones de dólares actuando por el mundo y dando trabajo a cientos de personas. Es que meterse con Britney Spears era culturalmente aceptado. Una persona en su sano juicio se argumentaba que no podía raparse la cabeza como hizo la princesa del pop en el 2007, pero Samantha Stark, esta persona que estuvo investigando la carrera de la artista, no sacó las mismas conclusiones al ver algunas imágenes. Y contó en ese documental todo sobre el control ejercido de la cantante hasta aquellas fechas. Y es que el documental, al igual que su anterior trabajo, hablaban del movimiento Free Britney y el fin de la tutela llevada el sello de New York Times, fuentes, declaraciones, pruebas que estaban verificadas y supervisadas por periodistas y abogados, y un proyecto que era viable por el cambio generacional. Aquellos que se burlaban de Spears no estaba en control, se dieron cuenta que era una historia con relevancia cultural, diciendo que no tenían la misma edad, pero que en este caso todos estaban por ella, y al ver el trato sufrido por la cantante en los medios se horrorizaron. En los últimos años la cantante sacó nueva música con Elton John, un sencillo llamado Hold Me Closer, ideal para discotecas y demás, y bueno, era una canción que se lanzaba después de mucho tiempo. Había gente especulando y diciendo que cómo sacaba esta canción, hacía mucho tiempo que no sacaba nada. Luego también en 2023 estuvo en un musical de Broadway basado en canciones de Britney, que se estrenaba con su apoyo y con su aprobación al parecer. En julio del mismo año hubo un lío con Wemby. Spears tuvo una extraña interacción en Las Vegas con el entonces novato de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, y el momento es grabado en vídeo, pero las versiones sobre lo sucedido son bastante contradictorias. Britney se acerca a esta persona por detrás, intenta llamar su atención tocándole la espalda, y un miembro de su equipo de seguridad la parte del brazo golpeándola en la cara. Luego calificaron este altercado de súper vergonzoso. Presentó una denuncia sobre las acciones del guardaespaldas ante la policía de Las Vegas, quienes dijeron que no se realizara ningún arresto. Luego tenemos el divorcio de Asghari. Solicitó un divorcio este hombre con Britney Spears tan solo 14 meses después de contraer matrimonio. Argumentaba diferencias irreconciliables como motivo y solicitaba manutención conyugal, y Britney Spears se negaba a hablar públicamente de aquella separación. En octubre de ese mismo año publicaba unas memorias llamadas La mujer que hay en mí. Detallaba su infancia, su ascenso al estrellato, sus matrimonios, su maternidad y su tutela. No se abordaba su reciente divorcio con Asghari. Sin embargo, varios capítulos estaban dedicados a su relación con Justin Timberlake, incluidos detalles profundamente personales sobre un embarazo, un aborto y una ruptura dolorosa. Un libro que vendió más de 1 millón de ejemplares en una semana. Es cierto que ese mismo año se afirmaba que había unos rumores de un álbum sobre Britney, aunque todo esto fue falso.
En abril de 2024 hubo un acuerdo con su padre, Jamie Spears, sobre los problemas pendientes con la tutela judicial que él controlaba principalmente, un acuerdo que evitaba lo que podría haber sido un juicio largo, desagradable y revelador, y el abogado de Spears había solicitado un juicio público sobre lo que, según él, eran malversaciones financieras por parte de Jamie, o sea, su padre, y acusaciones de vigilancia excesiva sobre ella. Él lo negaba todo, evidentemente. Luego también llegaron a un acuerdo de divorcio con Asghari, con su expareja. Se hicieron públicos muy pocos detalles sobre esto y se decía que ni Spears ni Asghari recibirían manutención conyugal que él había solicitado inicialmente. Tuvimos también una película biográfica ese mismo año, en 2024, en agosto, si no me equivoco. Y luego también en octubre de 2025, el exmarido de Britney Spears, Kevin Federline, padre de sus 2 hijos, publicó sus memorias, incluyendo acusaciones de que Britney bebió alcohol durante el embarazo, consumió sustancias mientras los niños aún eran lactantes y se comportaba de forma muy extraña y aterradora durante las visitas. Britney respondía con un comunicado en redes sociales afirmando que Federline había practicado constantemente la manipulación psicológica y que el libro estaba lleno de mentiras piadosas. Pero claro, hace tan solo unos días teníamos esa noticia de que Britney Spears había sido arrestada por conducir erráticamente a muy alta velocidad ante los efectos del alcohol, y algunos medios incluso aseguraban que bajo sustancias. Lo mismo que había dicho su expareja y padre de sus 2 hijos en aquel momento en esas memorias. Ese arresto que marcaba el final de una cronología de acontecimientos y sucesiones extrañas en la vida de la superestrella del pop, que vemos que llevó una vida en gran parte privada después de que su tutela terminó en 2021, pero el drama público llegaba de todos modos en estas últimas semanas, así lo podíamos llegar a ver. Y obviamente esa relación con los archivos desclasificados del caso de Jeffrey, el rancho Zorro, del cual aseguran que se podría encontrar cuerpos justo en esa zona. De hecho, se estaba especulando que hace un día atrás se estaba buscando en esta zona y que la relacioné en unos correos con todo esto de Jeffrey, y aparte con ese rancho del cual no se sabe mucha cosa, y hay algunos testimonios que incluyen barbaridades justo en ese sitio, pues muy llamativo. De hecho, ya hace un tiempo se mencionaba el nombre de Britney en torno a toda la cúpula y esa red que mantenía el magnate estadounidense Jeffrey Epps. No sé vosotros qué pensáis acerca de la vida, la actual Britney Spears, lo que fue ella como artista, porque sí que es cierto que fue una artista bastante importante. En los 2000 sacó álbumes bastante buenos. En el 99 ya empezó con el disco de Baby One More Time, con ese hit que todos conocemos y que daba la puerta, ¿no?, a pensar que iba a ser una gran artista, y por supuesto al año siguiente volvió a sacar otro álbum. Este álbum pues tiene varios hits también. Nos acordamos el de Oops, I Did It Again. Luego también tiene otro álbum en 2001 donde no fue tan popular, pero sí que hubo algunas canciones que lo petaron bastante, como se suele decir ahora. Luego, 2 años más tarde, es cuando saca I'm the Song. En el 2003 es ahí donde sale la canción de Toxic, que es una de las canciones más escuchadas de todos los tiempos. Y luego es verdad que estuvo 4 años sin sacar álbum hasta el 2007. En 2007 saca Give Me More, que bueno, es esa canción que entra dentro de ese disco llamado Blackout. Un disco bastante que no tuvo tanta relevancia, aunque sí es cierto que algunas canciones como esa fueron muy impactantes. La canción que antes os comentaba, la de Womanizer o también Circus, salió un año después en otro disco llamado Circus. Su catálogo es cierto que sí que sigue, con otro álbum en 2013, Britney Jean. Y es que es cierto que el catálogo de Britney Spears es muy importante. Hasta en el año 2020 se fue el último álbum que saca, con unas 23 canciones con remix y demás.
pero hay que decir que desde el 99 hasta 2013 Britney Spears, en cuanto a álbumes, tiene un catálogo muy importante. A día de hoy es cierto que en Spotify pues sigue estando la 75 en todo el mundo, con unos 46 millones de oyentes mensuales en Spotify. Britney no estaba loca, sino que la volvieron loca. Segunda parte. Amiga, como te conté en la primera parte, en 2008 el padre de Britney obtuvo la tutela de ella y ella no podía hacer absolutamente nada sola sin consultarle a él. Lo raro de todo esto es que cuando Britney obtuvo la tutela, cada aparición de ella parecía estrictamente controlada porque todas eran pregrabadas y guionizadas. Cada vez que ella intentaba improvisar, prácticamente pedía ayuda indirectamente. Incluso justamente en una entrevista en 2016 ella comenzó a decir que un grupo de personas poderosas la hacían sentir observada. Pero no es como que se pudo indagar más en el tema porque la conversación cambió inmediatamente. Después las personas comenzaron a notar como una especie de códigos en sus publicaciones porque casi siempre era en el mismo lugar con poses robóticas y descripciones muy raras. Entonces ahí nace la teoría de que Britney quizás no estaba tan inestable como nos hacían ver, sino que prácticamente la estaban controlando. Las personas creen que como Britney estaba en el medio desde muy chiquita, ella sabía un montón de cosas turbias y de personajes un poco cuestionables y que querían silenciar. ¿Cuál era la forma más fácil de silenciarla? Hacerla ver como loca y que cuando ella hablara nadie le creyera. Y aquí es cuando Epstein formaría una pieza clave en esta teoría, porque dicen que desde sus inicios Britney asistía a un montón de fiestas de la élite donde la y quizás la controlaban. Ya quizás podría ser un testigo indirecto del montón de atrocidades que hacía el grupo de Epstein. Como Britney era catalogada como dulce e inocente, no era un peligro para la élite. El problema verdadero fue cuando ella creció. Con esta teoría dicen que Britney intentó hablar múltiples veces acerca de este tema, pero al parecer su familia y la élite tenían como una especie de convenio. Y aquí es donde entra nuevamente la teoría del control mental, porque es que cuando le dieron la tutela al papá de Britney, que ella entra al hospital psiquiátrico, justamente ese hospital le pertenecía a la escuela de este neurólogo que era muy amigo de Epstein. Incluso está rondando por ahí un correo entre Epstein y este señor diciendo que Britney era la presa perfecta. En sí no sabemos exactamente qué era lo que le ponían a hacer a Britney en ese hospital psiquiátrico, pero están diciendo que la obligaban a desnudarse frente a un montón de hombres que también le daban electroshocks y que prácticamente ella se sentía como un zombie. La obligaban a medicarse y ex empleados de ese hospital decían que ella tenía cambios de personalidad bastante fuertes según la persona que la visitaba. Según esta teoría, su familia y la élite se habrían unido para mantener a Britney desacreditada para que en el momento que ella quisiera hablar nadie le creyera. Más turbio de todo esto es que durante muchísimo tiempo la gente pensó que Britney sí estaba loca, pero años después se confirmó que ella estaba en contra de su voluntad. Ahora la pregunta que todo el mundo se está haciendo es si realmente Britney estaba loca o todo era un plan de personas poderosas. Con todo lo que ha pasado en las últimas semanas con los Epstein Files, y todo lo que ha salido a la luz de este tipo que es un monstruo básicamente, mucha gente me ha dicho que hable de las 114 menciones de Britney Spears en su mail personal, porque los Epstein Files son básicamente los mails de Jeffrey Epstein que el gobierno de Estados Unidos liberó de una forma bastante rara en su página web y tú te puedes meter y ver todo lo que hay. El mail que causó más polémica, que salió prácticamente el primer día, fue un mail en donde se nombraba a Britney Spears, que decía lo siguiente: este mail era enviado de Jeffrey Epstein a Mark Tramo, médico y PhD. Él le pide plata porque lo que quiere es tener un salario que lo libere para él poder hacer otros proyectos que involucran a Britney Spears. El mail de este tipo dice: Jeffrey, gracias por tomarte el tiempo de llamarme. Espero que no hayas pensado que fui muy presuntuoso. Pensé que al menos debía pedir tu apoyo antes de seguir adelante con la compra de esa práctica. Gracias por pensar en mí en Cambridge. Estaré encantado de volar la próxima vez que te reúnas con Martin y el grupo. Me alegra muchísimo saber que has vuelto brillantemente a la alta sociedad. Recordemos que esto es del 2011. Jeffrey Epstein había servido tiempo en cárcel por cargos como solicitud de prostitución y solicitud de prostitución a una menor. Una sentencia que cumplió, la verdad es que más o menos, porque lo dejaban salir
salir en el día a trabajar y hacer lo que le diera la gana y solo tenía que volver en la noche a dormir. ¿Qué clase de sentencia es esa? La sentencia de los millonarios, me imagino. El correo continúa diciendo: adjunto mi CV con la esperanza de que puedas pensar que no sería una inversión de caridad superflua como las que mencionaste en nuestra conversación. Además, el Instituto de Música y Ciencia del Cerebro es una fundación operativa privada y le pone los códigos de la operación, haciéndole la diferencia como de los códigos que se refieren a operaciones públicas, y puede financiar sus propios proyectos de investigación. Usaríamos parte desde los fondos iniciales para un laboratorio de percepción y ERP. ¿Qué sería ERP? ERP es un software de gestión integral que centraliza y automatiza y conecta operaciones claves en una empresa. Es simplemente como para gestionar la empresa. Ellos usarían eso para un laboratorio y para este programa ERP, así que no se usaría todo lo del dinero inicial para eso. También parte de ese dinero se destinaría a salario y, como siempre, tendría un pequeño ejército de estudiantes trabajando en el instituto, como una forma adjunta que te envié con una nota de agradecimiento en diciembre. Ya hay varios estudiantes de mi clase, porque el tipo es profesor, que me han pedido hacer algunos proyectos conmigo. El salario, o sea, el dinero que le está pidiendo a Epstein es por esto. El salario que me vas a dar, Epstein, me liberaría para escribir algunas subvenciones. Por ejemplo, mi nuevo amigo en Universal Music se ha ofrecido enviarle a Britney Spears el proyecto de UCI neonatal que envié a la Fundación de Ciencia de Florida en el 2009. Y entre paréntesis le pone: hay un problema de custodia relacionada con sus hijos. Cierro paréntesis, ya que él es su editor, pero el tiempo me ha pedido seguir adelante con esto. Obviamente, él le está pidiendo plata para poder fundar o meterle plata a este proyecto que tiene con los alumnos para poder dedicarse a este proyecto neonatal que le quiere enviar a Britney Spears. Cuando yo vi este mail, que de hecho me lo mandó un amigo, él lo vio antes que yo, Milton, él y yo estábamos tipo, ¿qué significa esto? ¿Para qué Britney quiere participar en un proyecto neonatal? ¿De qué se trata? Porque habla de la custodia de los hijos. O sea, es todo como muy raro, ¿no? Porque no tenemos contexto, puede ser cualquier cosa. Luego le dice: estoy deseando verte y divertirnos aquí 1 o 2 semanas. Si por casualidad estás aquí el miércoles 3 o 9 o 3, por favor acompáñame a mi clase de Schoenberg, perdón si estoy diciendo eso terrible. Quizás te gustaría venir al Aspen Ideas, el festival que hacen en junio. Cuídate, por favor, no dudes en llamarme por lo de tu espalda en cualquier momento. Soy amigo de uno de los mejores cirujanos de columna del país, en caso de que llegara a ser necesario. Paz y amor, Mark. Paz y amor. Mira, Mark, te quiero preso. No sé qué hiciste, pero te quiero preso. A lo que Jeffrey Epstein le contesta: eres genial. Perdón por todos los errores tipográficos enviados de mi iPhone. Siento que me está respondiendo Marta de Bebé Reno. Por supuesto, la gente, al no tener un contexto amplio de qué se refiere este tipo y sabiendo que Jeffrey Epstein tenía todos estos proyectos de crear una raza superior de seres humanos con su ADN. De hecho, tiene un rancho que se llama Zorro Ranch, en donde el plan era tener a 20 mujeres preñadas al mismo tiempo, embarazadas al mismo tiempo de él, e ir creándose a sus mini Jeffreys, o sea, su raza superior. La cosa es que él le menciona esto de que hay un problema con la custodia de sus hijos, diciendo, bueno, ella es mamá, pero capaz no tenga tiempo para ver esto porque hay un tema con la custodia de sus hijos. Porque uno diría, para que a Britney le interese un proyecto neonatal, o sea, de bebés recién nacidos, si ella ya tiene unos niños que en ese momento tendrían 1 y 2 años, más o menos, que son Jaden y Preston. Obviamente, en su restitución en la sociedad después de que lo acusaran de pedo, básicamente, Jeffrey quería darle plata a quien pudiera y codearse con científicos y gente respetable para limpiar su imagen. Era un rebranding social, le daba prestigio intelectual, era como, oh wow, si Jeffrey Epstein es amigo de Stephen Hawking, pues debe ser un tipo brillante y una buena persona. Y de hecho yo estuve viendo una entrevista, no la vi completa, de 2 horas sin cortes de Jeffrey Epstein. Se las voy a dejar en la descripción de este video, si se me olvida díganme en los comentarios y se las dejo, está en inglés. Pero lo que me parece muy loco es que si uno no supiera todas las cosas horribles que él hizo y la persona horrenda que es en verdad por dentro, tú dirías, wow, este tipo es un genio. Sería un tipo que yo admiraría por su inteligencia. O sea, el tipo habla de economía y habla de por
qué en los países no funciona la economía, porque él ha conocido un montón de líderes mundiales, políticos, a los que los eligen porque son populares, pero que no tienen la menor idea de cómo manejar un país, ni de cómo manejar los fondos de un país, el dinero, y que por eso fracasan. No saben qué hacer, porque no eligen gente que son economistas, eligen al que le cae mejor al público y ya. Entonces, claro, no hay gente que esté preparada para ser político. Entonces él dice, bueno, yo he conocido muchos de esos. También habla de cómo él ve los números, claro, porque él te intenta vender esto de yo no era nadie, yo era una persona normal, que lo único que tenía era una calculadora y mira dónde llegué ahora. De hecho, si no saben, Jeffrey Epstein le llevaba los números al dueño de Victoria's Secret y al de Abercrombie & Fitch, que si no vieron ese documental en Netflix, véanlo, es muy bueno. Ambos, Victoria's Secret y Abercrombie, temas medio oscuros con la trata de personas. Este tipo hizo mucha plata manejando el dinero de gente con mucha plata. También es muy interesante ver cómo él ve el dinero, o sea, porque creo que eso es fundamental para hacer plata, o sea, sacándolo de que es horrible persona, ¿no? Pero él ve el dinero como números, no lo ve como algo difícil de obtener o algo malo que tener. Vieron que los políticos siempre dicen ser rico es malo y bla bla bla, y en la Biblia te dicen es más fácil que un elefante pase por el hueco de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos y tal. Entonces, claro, el ser humano tiene como esta concepción del dinero de lo necesito, sin él me muero, básicamente. O sea, como que el dinero es necesidad, el dinero es sufrimiento, es dolor, es trabajo, tiene como todas estas connotaciones negativas. El dinero es difícil de conseguir y él no pensaba así. Él pensaba que el dinero eran números y lo trataba como tal, por lo menos en lo que vi en la entrevista, y eso me pareció muy interesante y da miedo, por supuesto, porque tú dices, cuánta gente que puede llegar a ser admirada por su inteligencia tras bambalinas son gente muy mala, se aprovecha de los menores o del más débil que encuentren. Bueno, eso me llamó la atención. En cuanto a Britney, según lo que yo estuve investigando, el proyecto que quería hacer este tipo, según lo que se encuentra libremente en internet, porque vaya usted a saber cuáles eran las verdaderas intenciones, pero según el proyecto que quería hacer este doctor, era cómo influye la música en el cerebro de bebés prematuros, cómo influye en el desarrollo de los cerebros. O sea, yo no sé si involucrar a Britney viene del lado de conocí a esta persona en Universal y tengo la oportunidad, la voy a tomar y que me preste su música para hacer eso, y obviamente es un nombre que va a traer prensa a tu proyecto, o si hay algo más. ¿Me entienden? Porque es raro que quieran usar la música de Britney para eso. Generalmente a los bebés les ponen que sí, Mozart. Saben, como cosas un poco más elevadas que música pop, ¿no? Entonces, no sé qué opinan ustedes. También está esta teoría, como les dije, Zorro Ranch. Este rancho gigantesco está aislado en medio de la nada en Nuevo México. Es una propiedad enorme, aproximadamente de 7,000 y 8,000 acres, que serían unas 3,000 hectáreas. Básicamente un pedazo de desierto privado con colinas onduladas y vista infinita. No solo el rancho tiene 4,000 hectáreas, es que alrededor del rancho no hay nada. Anda tú a escaparte del Zorro Ranch. Buena suerte. Yo creo que mínimo te comen los coyotes, y la segunda opción es que te lleven los aliens, porque en esos ranchos siempre hay avistamientos rarísimos de cosas raras que pasan. Files claims bodies are buried near Epstein's Zorro Ranch in Santa Fe County. Tonight, the state land commissioner demanding an investigation. I'm going to keep asking questions and keep poking around until I get an answer. What the fuck? A estas alturas de la vida yo creo todo. Yo no sé si ustedes saben. Si ustedes no saben esto, capaz los voy a preocupar. Pero tanto Mark Zuckerberg como el dueño de Amazon y varios millonarios del mundo, billonarios con B, se están haciendo búnkers en lugares como Hawái. O sea, Mark Zuckerberg se hizo un búnker en Hawái. ¿Ustedes han visto en el mapa en dónde queda Hawái? Hawái queda en el medio de la mismísima nada. Nada y hay nada. Yo lo que me pregunto es, ¿te estás haciendo un búnker para ti y tus amigos en Hawái? Más o menos, ¿para qué? ¿Qué está pasando que no nos estamos enterando? ¿Y por qué es en el medio de la nada? ¿Por qué no te haces un búnker en Colorado o en Arizona o en cualquier lugar del continente? O sea, cualquier masa continental. ¿Por qué en una isla en el medio de la nada? A mí lo que me hace pensar es que viene algo que no sabemos, que viene un desastre o un posible desastre, y que los cálculos que han hecho estos tipos, que son los tech bros, que son todos unos genios, es que probablemente Hawái se mantenga en pie y todo el resto del mundo se vaya por donde vino, digamos, en lenguaje YouTube friendly. Entonces esas cosas son las que a mí me mantienen despierta de noche. Les juro, porque es que no tiene sentido. O sea, ¿a ustedes les parece que tenga sentido que Mark Zuckerberg se gaste una fortuna loca en hacer un búnker?
en una isla en el medio de la nada. O sea, esto es una noticia del año pasado. Ya el búnker debe estar listo, ¿no? Yo no sé, yo estoy esperando a ver si llega la nave nodriza o algo. Porque está todo muy raro. Y uno habla de estas cosas y dice, Daniela se volvió loca. No sé, sinceramente, la verdad, a estas alturas yo diría que no. Entonces, al parecer, Epstein tenía gente, mujeres, o era su plan por lo menos, encerradas en este rancho, pues reproduciéndose. Así que quizás hay algún hijo de Epstein del que no nos estemos enterando, porque también se consiguieron unos diarios de una chica, supuestamente, en donde escribía cosas que de verdad que son aterradoras y te rompen el corazón. O sea, es una chica que se ve que la tenían pariendo los bebés supuestamente de Jeffrey y Ghislaine Maxwell, la que está presa. Entonces, claro, yo leo lo de Britney y le digo a mi amigo, pero ¿qué será? ¿Que la quieren clonar? ¿Sabes? O sea, ya mi cabeza conspirativa, cuando no encuentra contexto, empieza a preguntarse de todo, ¿no? Yo no había hablado de esto porque, como les dije en mis historias de Instagram, que si no me siguen, síganme, Dani Dos Santos, en todas las redes sociales, les dije, cuando hay casos tan feos y con tanta información, tan vastos de información, yo me abrumo y me paralizo, ¿sabes? Porque digo, ¿y si esta gente realmente son los demonios que parecen ser? O sea, yo literal le pregunté a un amigo, le pregunté a mis amigos, a varios, ¿tú crees de verdad que ellos crean en todo esto de Moloch y Baal y todos esos demonios que veneran, que sacrifican personas y niños, y de repente empiezas a ver fotos de Marina Abramovich, respetada del arte, que lo que hace son performance, que es famosa porque una vez hizo un performance en un museo y puso cosas para lastimarla, para que la gente pudiera hacer con ella lo que quisieran, y una de esas cosas era una pistola, y en un momento un tipo agarró la pistola y la apuntó, y eso fue... ¿saben? Pero también hay una foto de Marina Abramovich con Lady Gaga en una cena donde hay como la tipa es la comida, ¿me entienden? ¿Saben? O también esta fiesta del actor de How I Met Your Mother, Neil Patrick Harris, que cuando se murió Amy Winehouse hizo una fiesta y la torta era el cuerpo, el cadáver de Amy Winehouse, una réplica con un cigarro puesto en la boca, una cosa espantosa que en el momento se hizo viral y él se tuvo que disculpar y ahora resurgió de nuevo y se volvió a disculpar en las cosas que él aclaró, ¿verdad? Es que no era una torta, es que era un platillo, o sea, eso estaba hecho de carne, ¿me entienden? Entonces es más asqueroso todavía. Y es como, ¿qué le pasa a esta gente por la cabeza que el canibalismo es parte de su entretenimiento, ¿no? Como muy raro. Lo que dice esta chica que supuestamente estuvo encerrada en Zorro Ranch y que tienen los journals en donde escribía cosas, ella habla como de un parto y de una bebé y le dijeron que nació muerta, pero ella la escuchó llorar y piensa como que ¿cuánto más puedo aguantar esto? No quiero hacer esto más, escucho su llanto en mis sueños, una cosa, mira, que te parte el corazón en 1000 pedazos. O sea, estas cosas no son nuevas. Hay un caso famoso, todo el mundo paranormal, que se llama El exorcismo de Julia. En este caso, esta es una mujer que llega a un psiquiatra, la lleva a un cura, porque primero para hacerte un exorcismo tiene que verte un psiquiatra a ver si tienes algún problema mental. En resumen, la tipa era una sacerdotisa de un culto satánico, pero no estos cultos satánicos de la iglesia satánica que la gente cree que adoran a Satán y tal. No, la iglesia satánica es más como una cosa filosófica de hacer lo que quieras por ti, o sea, ser egoísta y hacer lo que tú quieras en tu vida. No es una cosa religiosa, pero obviamente hay gente que cree en Satanás y tal, o sea, que sí hacen cosas horribles y sacrificios y rituales y cosas así, ¿no? Que no son precisamente los de la iglesia satánica, ¿no? Irónicamente, según ellos. Y lo que decía esta tipa es que ella desde que era joven se unió a este culto por un novio, ella terminó siendo sacerdotisa y lo que hacían era orgía, mucha gente con ella quedaba embarazada y los bebés que nacían los picaban. Espero que no me desmoneticen este video, voy a tener que censurarlo mucho. Entonces, esto es un caso real, documentado por un psiquiatra, no es una cosa de fantasmas y cosas, no. Entonces, ¿saben? Si ese caso existe, a mí no me cuesta nada pensar que Epstein, que de hecho hay un proyecto de eso, hay mails que lo confirman, de crear una raza superior humana, todo esto de los eugenics, que es CRISPR, que es esto de editar el ADN para tener seres humanos mejores, que se enfermen
menos, que tengan mejores características, que uno, en verdad, yo había escuchado esto de CRISPR hace mucho tiempo en un canal que me encanta de una chica que se llama Jeffy Lish, que habla de ciencia, y ella está explicando como todo esto de la edición genética y todos los beneficios que podía tener, y te imaginas, ¿no querrías eso para tu hijo? Y yo tipo, obvio, claro que sí. Y después ella dice que bueno, eso era lo que querían los nazis. Y yo, entonces no. ¿Sabes cómo que? Porque claro, o sea, obviamente todo el mundo quiere erradicar enfermedades y que a tu hijo nunca le vaya a dar cáncer, o que tu hijo sea mucho más inteligente, que sea más bonito, que tenga más oportunidades en la vida, porque como papá tú quieres darle todas esas oportunidades en la vida. ¿Sabes lo que es poder elevarle el coeficiente intelectual a tu hijo? Como genial. La cosa es, ¿quién tiene acceso a eso? ¿Quién va a tener acceso? La gente con plata. Entonces ahí dejas por fuera a la población normal. Entonces los inteligentes, bonitos, exitosos, bla bla bla, van a ser los ricos nada más, y los pobres que se jodan, como siempre. Entonces es ahí el problema de eso de la edición genética, ¿no? Que no va a ser accesible para todos, obviamente. Igual que cuando descubran cómo no envejecer, vamos a envejecer todos nosotros menos los millonarios, porque así es la vida, así es el mundo. Entonces, ¿hasta qué punto esto de Britney Spears es? Vamos a hacer esto de cómo se desarrolla el cerebro de los bebés con música y la usamos a ella porque es mediática y bla bla bla, y hasta qué punto es algo más. No sabemos, porque no hay contexto. Entonces los que te digan que no, que es que a Britney la clonaron, no, que ya hay pruebas de que a Britney, es mentira. Todo eso es mentira. De hecho, yo no había hecho video de esto porque yo decía, pero si todo lo que hay es el mail y ya todos lo vimos, ¿qué les voy a decir? O sea, no iba a hacer un video de la nada, ¿me entienden? O sea, yo no me iba a sumar a la de a Britney la clonaron y vaina, porque no sé. Ahora, otra cosa que encontraron en la casa de Epstein, en supuestamente los archivos, es una foto de una mujer en una habitación que se parece mucho a la mansión, al centro de rehabilitación, entre comillas, que en realidad era una mansión y ya, en donde tenían a Britney encerrada cuando se negó a hacer un paso de baile, y el papá la mandó al rehab y le metió litio hasta por las orejas, que el punto del litio es que es peligroso. Como todo, tienes una dosis que no es peligrosa, que te tienes que controlar tu médico, pero si te excedes, te puede matar. Y a ella le excedieron tanto la dosis de litio que le tenían que hacer diálisis. O sea, le tenían que limpiar la sangre para no matarla. ¿Me entienden? O sea, imagínense la locura. Todo esto comprobado. Entonces, la habitación en donde ella se quedaba, que no tenía puerta, que la veían cambiarse, que quedó absolutamente traumatizada después de eso, que no lo supera. Ella sigue hablando de eso. Cuando escribe sus rants en Instagram, ella sigue hablando de eso. Bueno, en casa de Jeffrey Epstein había un cuadro de una tipa muy parecida a Britney, en un lugar muy parecido al cuarto que tenía Britney en esa mansión. Entonces, claro, uno dice, bueno, pero puede ser cualquier tipa, pero es que de verdad se parece, sobre todo en el pelo se parece. O sea, Britney tiene, o sea, uno la reconoce, es muy particular, tiene un cuerpo particular, una forma de moverse particular, un desgreñado, o sea, uno la reconoce, cómo se peina. Entonces uno dice, bueno, sí, puede ser, quién sabe, no sé, él tenía algún tipo de interés, tenía. Bueno, hay otro mail que le mandan sobre Britney que está raro, pero lo que se traduce es para G Vacation, que es el mail de vacaciones de Jeffrey Epstein. El receptor de ese mail está censurado, no entiendo por qué. Eso pasa en todos los Epstein Files. O sea, si ustedes se meten en la página del gobierno o en la página esta que hicieron emulando los mails de Epstein por categorías, o sea, por personas, los puede buscar, está mucho más ordenado. Yo se los voy a dejar aquí abajo para que ustedes vean. Obviamente todo está en inglés, les van a salir 800 millones de cosas que no se entienden. Dice, no te quedes afuera, solo hazlo. Britney Spears lo hizo. Pero esto ya parece como un mail de publicidad, y de hecho, sí, Britney sale en 115 mails, ya no, porque ahora tú pones Britney Spears y te salen 43 mails. No sé qué pasó con esos 115 o si en algún momento realmente fueron 115, pero yo lo que veo ahí es publicidad. Publicidad, compra el nuevo disco de Britney Spears, prueba la nueva fragancia de Britney Spears. O sea, son como los mails de pedidos ya que te llegan a tu correo. O sea, es spam, es
Max.